A ver, Martín, la idea de la charla, les cuento un poco a todos, es ver de qué manera nosotros podemos monitorear la carga de los entrenamientos de manera externa y de manera interna. ¿Qué quiere decir? Yo voy a estructurar la charla utilizando las dos formas, ¿sí? Pero les pido a aquellos que al principio van a ver toda una dinámica de explicación de cómo manejamos las cargas y los volúmenes y los datos con los GPS, que no se frustren, porque la mayoría de los clubes no tienen, y nosotros, por ejemplo, a nivel formativo, lo estamos ahí usando y no usando también, lo usamos sí en primera división, y tampoco tenemos, pero también después, sobre el final de la charla, vamos a ver de qué manera nosotros podemos también tener herramientas para poder realizar un control de estas cargas de manera interna con otras herramientas que nos permiten. Excelente, bien. Bueno, acá es algo rápido, el control de cargas interna, PSI recuperación, y externa con dispositivos wearables, que en realidad son los famosos GPS que vamos a ver. Yo no voy a hacer una presentación mía, estoy en estudiantes, en primera y coordinando todo lo ya desde hace varios años y director del centro de entrenamiento que este año cumplimos 10 años. Bien. Voy a tratar de hacerla lo más dinámica posible, teniendo una primera parte con esta carga externa, desde los dispositivos, y la segunda parte, si no tenemos dispositivos, de qué manera podemos llevar este tipo de monitoreo. ¿Cómo podemos monitorear la carga del entrenamiento y controlarla? Tenemos dos formas. De una es la carga externa con dispositivos y de otra la carga interna. La carga interna la podemos llevar adelante a través de algunos métodos que entre los que usamos, que son los que voy a tratar de enumerar, que son aquellos que nosotros adaptamos de la manera que creemos que es más fácil para nuestros arqueros y sobre todo para nosotros, poder llevar adelante. Que en eso está lo que es la percepción subjetiva del esfuerzo, PSE, que veremos más adelante lo que es, un índice de Foster modificado, y el TQR, que sería un índice de recuperación también subjetiva de parte de los arqueros. Entendemos que son estas las vías complementarias de evaluación, cómo evaluamos la intensidad del entrenamiento, ¿sí? Obviamente a través de una valoración subjetiva que hacemos nosotros como entrenadores, a través de la experiencia y todo lo que vamos viendo y todo lo que vamos recorriendo en este proceso nuestro. Hay una valoración objetiva a través de medidas como son los dispositivos GPS, que nos dan medidas concretas, aunque tienen un margen de error siempre, pero siempre son medidas tangibles de las que podemos llevar adelante. Y después también está la valoración subjetiva que puede realizar el propio deportista, en este caso los arqueros, que también va a tener que ver con la intensidad con la que ellos sintieron las cargas, y a través de eso podemos llevar a distintos índices que nos van a dar datos concisos o un poco más, utilizando el sentido común, un poco más tangibles para poder llevar este control y esta modificación que podemos llegar a hacer en los entrenamientos. ¿Qué tenemos que hacer? En realidad lo que tenemos que hacer es tratar de procesar e interpretar este tipo de datos, principalmente ¿para qué? Para ver, primero, si el objetivo de la planificación que nosotros estamos llevando adelante se están cumpliendo, desde la intensidad. En estos días, la semana pasada, una de las cosas que más se tocó tiene que ver con la diferencia entre uno y otro estaba dado por la intensidad, hablábamos casi todos, ¿no? Justamente, hacer lo mismo, pero hacerlo en distintas intensidades, nos posiciona en un nivel de exigencia distinto. A su vez, el manejar estos datos y el interpretarlos nos podrían permitir hacer algunas modificaciones. Siempre hablamos que la planificación dentro de ese método que llevamos o metodología tiene que tener una estructura, pero a su vez debe ser algo flexible, entendiendo que tenemos que manejar un montón de variables que tienen que ver con el arquero, con las situaciones externas, con las situaciones del equipo, con las cuestiones psicológicas, con el estado físico y con muchísimas otras variables internas y externas que también van a permitir que tengamos que modificar. Una de ellas es el hecho de ir viendo de qué manera van asimilando las cargas de los entrenamientos de nuestros arqueros. Otra de las cosas que es importante que nosotros tengamos en cuenta es, obviamente, la recuperación, porque por la asimilación de la carga de los arqueros, cómo es su calidad en cuanto a la recuperación de estos trabajos que nosotros le planteamos. Y otra de las cosas fundamentales hoy en día, por la alta competencia y la exigencia que se lleva, no solamente en primera división, sino también
a nivel formativo y en la exigencia y el estrés a los cuales los chicos están sometidos, es la prevención de lesiones. ¿Sí? Hoy se habla tanto de la recuperación, del entrenamiento de la recuperación, y nosotros también tenemos que ver de qué manera vamos dosificando las cargas justamente para ver a qué punto tenemos que generar esas modificaciones en la planificación que nos haga prevenir lesiones. Vamos a arrancar esta primera parte de la charla, que les repito, hay algunos videos que traté de hacerlo bastante dinámico, y ver cómo nosotros podemos, a través de los dispositivos GPS, conocidos que muchos clubes y muchos de ustedes seguramente también manejan, podemos controlar estas cargas. Martín, decime si voy bien hasta ahí, visto la charla de la otra vez. Perfecto, Lea, se escucha ¿Muy perfecto. bien? Excelente, se ve bien, se escucha bien, bárbaro. Bueno, ¿cuál es la utilidad de los dispositivos? ¿Sí? En el entrenamiento específico de arquero. Bueno, obviamente vamos a cuantificar los volúmenes de carga, ¿sí? Podemos ver cuáles son los volúmenes de carga específicos, confirmamos los objetivos de la planificación. Si nosotros planificamos que ciertas tareas específicas tienen que ser apuntadas a un cierto estado, nosotros desde la intensidad en la cual lo desarrolló cada uno de los arqueros y de los deportistas, vamos a ver si lo objetivo que nosotros estábamos buscando a través de lo que planificamos. Vamos a verificar la intensidad de los ejercicios realizados, obviamente, y también en el caso de los dispositivos que tienen específicos arqueros, que no solo dependen y tienen el GPS, sino que también tienen un acelerómetro, que es una parte que podemos utilizar en algunos gestos, y tienen un giroscopio, que lo que nos hace es una especie de brújula que nos va dando las direcciones de los movimientos y de los desplazamientos y de los gestos del arquero. Podemos también monitorear los gestos específicos de cada una de las tareas, ¿sí? Y a su vez, no solo vamos a tener en el caso del arquero, que hay mucho menos datos dando vueltas respecto de los jugadores de campo, el monitoreo del día a día, sino también el monitoreo de la competencia. Que vamos a ver que algunos datos van a ser positivos de tenerlos en cuenta, y otros en realidad vamos a tenerlo como un dato menor, porque si tomásemos, como hacen los jugadores de campo, ese dato de la competencia para llevarlo al volumen de entrenamiento, estaríamos subentrenando a nuestros arqueros. Entonces, ¿qué podemos monitorear con estos dispositivos? Los metros realizados con las distintas intensidades, generalmente son 3 bandas las que se utilizan, y después vamos a hablar del seteo de las bandas, que esto es lo más importante de todo, que son baja intensidad, media intensidad y alta intensidad. Después vamos, pero las aceleraciones y desaceleraciones en estas 3 distintas intensidades, las direcciones de los desplazamientos en el caso del arquero y este dispositivo específico, la cantidad de los saltos y la altura de los saltos, algo también pasada hablaba Robin de esto, y vamos a cuantificar las caídas y sus direcciones, ¿sí? A través de estos dispositivos. ¿En qué momento lo usamos? Lo usamos en entrenamiento y lo usamos también en la competencia, ¿sí? En entrenamiento a través de las acciones específicas, los volúmenes y las intensidades, y en la competencia en sí, en el juego mismo y el monitoreo de todas las acciones que lleva adelante el arquero durante la competencia, durante el juego. Yo le puse un microciclo de pretemporada, ¿sí? Este es un microciclo tipo que utilizamos en el club, donde nosotros, bueno, es la tercera semana. Ya charlábamos la semana pasada que nosotros dividimos nuestro método de entrenamiento a través de microciclos semanales. Esos microciclos semanales tienen objetivos principales o primarios, que cada una de esas semanas tiene un porcentaje mayor sobre estas cuestiones. En este caso, el objetivo era estimular la reactividad en todas sus características. Ya era la tercera semana de la pretemporada, con todavía 4 días de doble sesión, de doble turno, y un amistoso el fin de semana. Eran 10 sesiones de entrenamiento. Acá vemos lo que me entregan. En realidad, en el club, nosotros, lo que hablábamos hoy, tengo a Martín Bochino, que es el profe, además del responsable de fuerza, es el responsable en cuanto a la carga y el manejo de los dispositivos, y con el que estamos en intercambio continuo y trabajamos en conjunto en los dispositivos de arqueros. Él me pasa todos los días y después de cada microciclo los datos que vamos realizando cada día, los arqueros van realizando, y los datos que hemos hecho gráficos en función de lo que es más importante visualmente que nosotros como entrenadores podamos evaluar. En este caso ustedes van a ver que en violeta
van a ver la barra en violeta, es la cantidad de saltos, ¿sí? Acá ven 21, que es la cantidad de saltos del día lunes por la mañana. La cantidad la distancia recorrida es esta línea, que en realidad la distancia recorrida en el caso del arquero termina siendo en parte secundaria, no quiere decir que no la tengamos que tener en cuenta, pero no importa tanto los volúmenes de todo lo que nosotros analicemos, sino las intensidades de lo que analicemos, ¿sí? Después vemos esta línea amarilla o naranja, que es la cantidad de caídas, total dives, ¿sí? Que van a ver cada día. Fíjense que el día martes por la mañana fue el día de mayor caída, 125 caídas totales. Totales. Si volvemos para atrás, vamos a ver que el día martes hubo bastante trabajo. Este es solamente la planificación específica que va pegada a la planificación colectiva junto con el equipo, pero ese día martes hubo mucho circuito de definición por la mañana con el equipo y se verifica, obviamente, la cantidad de caídas, impactos que hubo, ¿sí? Y después los gestos explosivos. Los gestos explosivos están en rojo porque es un dato importante que nosotros tenemos que tener independientemente que nos dé un dispositivo medible o no, que tiene que ver con todo lo que son las aceleraciones y las desaceleraciones. Cuando hablamos de los posicionamientos, reposicionamientos, achiques, recuperaciones del arco y demás, todo eso hecho a una cierta intensidad, acá estamos hablando de todo lo que tiene que ver con desplazamientos mayores de 1,7 metros por segundo, ¿sí? Eso termina generando una carga para el arquero, un volumen de carga que empieza a ser intenso y para nosotros es un dato a tener en cuenta y a sumar, ¿sí? Debajo de estos números hay un montón de números que están en lo que tiene que ver low intensity, que es la carga baja, ¿sí? Y que van a sumar, obviamente, a cuantificar en la sumatoria del entrenamiento, pero muchas veces no termina siendo una carga tan importante como para que nosotros tengamos en cuenta en el primer dato. Si tomáramos el dato de carga baja, serían números altísimos, pero en realidad lo que más nos interesa es aquello que hace media y alta intensidad el arquero para cuantificar bien el volumen y la carga. Acá vemos en números el gráfico anterior, ¿sí? Y vamos a ver cómo en números lo que está en rojo está por encima de la media. Acá el average, que es la media que tiene en cuanto a la distancia, fue de 3.088. Este es el total de lo que fue la semana, 30.000 metros, 30 kilómetros fue lo que recorrió. Todos los datos que les estoy pasando son datos de Mariano Andújar, que es el arquero titular, que yo lo dije en la charla de la semana pasada. Tiene una característica que es un arquero muy eficiente en sus desplazamientos. Entonces los datos que él da terminan siendo generalmente menores que lo que dan los otros arqueros que, digamos, se desplazan más, hacen más fuerza, aplican más fuerza. Después podemos entrar en otros análisis, pero sí sabemos desde hace años que Mariano es muy eficiente, dato que nos da y por verlo, de estar siempre en su posición y en su postura, lo que le pide la acción, y gastar la energía, cuando hablamos de eficiencia, gastar la energía necesaria para lo que le pide, lo que él debe hacer. Vemos lo que es velocidad máxima. En realidad el arquero no tiene grandes aceleraciones de sprint, sino que son aceleraciones por la poca distancia que tiene. Fíjense que acá el día lunes, recuerdo muy bien que fue una aceleración de 15 metros en un trabajo con el equipo, donde tuvo que salir 15 metros fuera del área grande, y ahí se genera un pico de velocidad más alta. Pero en realidad todas las distancias cortas del arquero hace que no pueda desplegar una velocidad máxima muy elevada. La cantidad de saltos, los que están en rojo son los que están por encima de la media, que la media por día de esa semana fue de 15. Siempre hablamos de intensidad de media y de alta, ¿sí? La cantidad de caídas, acá no están discriminados derecha e izquierda, acá, en este gráfico. Después lo vamos a ver en de la sesión, sí. Y el total de caídas de esa semana fue de 540, siempre hablando de media y alta, ¿no? Y este es un dato importante que a nosotros nos interesa, que son los gestos explosivos. En realidad los gestos explosivos es esa sumatoria que les dije antes de aceleraciones y desaceleraciones. Hasta hace un tiempo nosotros lo tomábamos con el acelerómetro. El dispositivo tiene el GPS que me da la ubicación y tiene también un acelerómetro que también trabaja de manera inercial, ¿sí? Hoy lo hacemos con el Gen 2, que es un dato también del GPS, que achicamos un poco el margen de error.
entonces nos termina dando un dato un poco más verídico y real, con un margen de error muy pequeño respecto al acelerómetro, ¿sí? Y acá tenemos detallado que obviamente estos gestos explosivos de mayor en esta velocidad de 1,7 metros es la sumatoria entre las aceleraciones y las desaceleraciones, que ustedes van a ver que generalmente se compensan en un número bastante similar, y ahí podemos llegar a ver ciertos desequilibrios cuando hay una descompensación muy grande entre aceleraciones y desaceleraciones. Los profes de prevención trabajan mucho en este tipo de datos porque le están marcando un tema a tener en cuenta en cuanto al entrenamiento y en cuanto al riesgo de posibles lesiones. Pero eso es un tema aparte que no voy a tocar para no confundir. Si hay alguna pregunta, Martín, a medida que voy avanzando, yo no tengo problema. Si no, yo sigo como para que no sea tan pesada esta parte de datos, ¿sí? Tranquilo, ninguna, está solo respondiendo Sergio. Eh, Excelente. Bueno, puse un microciclo de competencia, como está el microciclo de pretemporada. Este fue en realidad la primera fecha de campeonato del semestre pasado. Estamos viendo datos de la temporada 2019-2020, donde, bueno, una semana tipo, con una sesión de entrenamiento por día solamente. Bueno, los trabajos de fuerza que están hechos previo al salir en campo, y la primera fecha que jugamos contra el Dosivi de local, ¿sí? Este es un microciclo que principalmente el objetivo primario es la técnica de base, y acá vemos los datos que nos dio esa semana. Ya con también el dato, incluimos en este gráfico el dato del partido, ¿sí? Entonces vemos la cantidad de gestos explosivos, fíjense cómo va la curva también en cuanto a la cantidad de saltos, y acá les voy a contar, porque pusimos esta semana en la charla a propósito. Acá ustedes ven un dato que a nosotros nos generó muchísima atención. Hubo un trabajo de definición que se extendió bastante, ¿sí? Yo había hecho un trabajo previo ese día, el día sábado, donde hay 42 saltos de juego aéreo, algunos trabajos de velocidad, por eso la cantidad de gestos explosivos del día anterior al partido, y hubo un trabajo de definición que se alargó muchísimo, y que lo que sucedió fue que ese día por la mañana jugaba la divisional reserva, teníamos un arquero menos porque había ido a jugar a reserva, el otro arquero estaba con un poco de fiebre y Mariano tuvo que ponerse a hacer trabajo de definición, pero hizo por demás. Me decía, estaba bien, le digo, Marian, si no cambiamos, veo si me pongo yo de última como para tratar de variar, visto que teníamos esta problemática con el arquero jugando en la divisional reserva por la mañana y con el otro arquero con unas líneas de fiebre a la mañana. Me dice, no, estoy bien, me viene bien, lo tengo que hacer, y venían centros lanzados de un costado, del otro. Dato después, para mí nos habíamos excedido en esta tarea, y el GPS después nos marcó un dato y una cantidad también de caídas, 51 para el día anterior al partido, elevadas, en función de lo que estaba planeado y planteado y planificado para ese día. Acá vemos la semana sin el partido, fíjense los datos de la semana, de la misma manera. Esto es lo que me va entregando todas las semanas también el profe. Yo también tengo acceso a la nube, en este caso trabajamos con una nube y puedo ir a ver dato por dato, porque hay infinidades de datos que uno puede meterse en el dispositivo e investigar de todo. Nosotros elegimos qué es lo que nos interesa tener, pero porque lo más importante de esto, como vamos a ver después de la carga interna también, es que nosotros encontremos una forma de datos que nos dé, que sea simple y que nos dé parámetros que nosotros podamos manejar, pero sobre todo que nos sirvan como para la aplicación diaria, ¿sí? Entonces uno va eligiendo. Acá, por ejemplo, no está algo que estamos trabajando hace estos últimos meses, que tiene que ver con el time to fit, que es el tiempo para reincorporarse del arquero, y que tiene que ver sobre todo con las características y lo que hoy nos da el juego, de la cantidad de goles que se generan, y esa capacidad que el arquero tiene que tener en reincorporarse y reequilibrarse rápidamente, como para estar lo antes posible posicionado y reposicionado para esa segunda acción. Hoy el juego nos demuestra, y la estadística nos demuestra, que hay muchísimas situaciones de gol en segunda pelota y muchísimas situaciones, posibilidades de gol, además de los goles realizados en segunda pelota. Entonces es algo que ha crecido muchísimo en el entrenamiento en los últimos años, esta situación de las reincorporaciones, ¿sí? No es que antes no se trabajaba, hoy quizás nosotros le prestamos mucha más atención a esto.
Lo mismo, acá sí tenemos ya incluido el partido con los datos como teníamos la semana anterior, y siempre en rojo resaltado lo que está por encima de la media. Fíjense acá la distancia recorrida, la velocidades que desarrolló, un partido donde no, donde las velocidades son similares a las de la semana. Acá es donde podemos empezar a comparar. Cuando ustedes comparan la competencia con el partido, lo vamos a ver más adelante, ustedes pueden empezar a comparar ciertos datos de la competencia con datos de la semana. Imagínense que si nosotros tomamos el dato de la competencia, que saltó 4 veces solamente nuestro arquero, bueno, y entrenamos en función de eso, entendemos que el maximal de los saltos que pueda hacer un arquero en competencia es 6 o 8, y vamos a entrenar en ese maximal, nunca pasaríamos de ese dato. Entonces, hay datos en los cuales nosotros podemos tomar desde la competencia, pero desde la especificidad del puesto, hay algunos datos en los cuales no podemos por esta cuestión de subentrenar a nuestros arqueros llegado el caso. Acá está marcada la competencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver una sesión de entrenamiento. Yo de ejercitaciones, lo que hicimos, ya le hemos preparado para una charla que dimos también para la empresa de los dispositivos Catapult, y lo que hicimos fue distribuir en una sesión, como me entrega también Martín, en cada ejercicio ver los datos que nos daba en función de lo que nosotros habíamos querido plantear para ese ejercicio y la intensidad con la que estaba desarrollando, ¿sí? Este es el informe posterior al reporte a la sesión. Fíjense que acá está la distancia total que recorrió en ese entrenamiento, la cantidad de metros que hizo a más de 14,4 metros por segundo. Fíjense que es muy poco, si proporcionalmente la distancia que podemos encuadrar en media alta intensidad en los desplazamientos respecto a la distancia total que hace, la cantidad de esfuerzos explosivos, que en realidad es la sumatoria entre las aceleraciones y las desaceleraciones, ¿sí? Mayores a 1,7 metros por segundo cuadrado, y acá tenemos lo que son la cantidad de caídas. 20 a su izquierda, 25 a su derecha, el pico de velocidad máxima que fue de 23 kilómetros por hora, ¿sí? Y acá otra vez están discriminadas las aceleraciones, pero solamente aquellas B2, B3, que serían aquellas que son de media y de alta intensidad. No están las de baja intensidad, ¿sí? Por esto mismo que les decía antes. El total de caídas, y acá, bueno, está discriminada las aceleraciones y desaceleraciones totales, pero incluyendo también lo que es de baja intensidad. Baja intensidad es desplazamientos más lentos, ¿sí? En total fueron 64 las aceleraciones totales y 55 las desaceleraciones totales, contando las 3 bandas, banda 1, banda 2 y banda 3. Y estos son los que vamos a ver ahora, que son todos los distintos bloques de ejercitaciones que nosotros desarrollamos en el entrenamiento y los datos que vamos a ver que nos da. Martín, pongo el video, me decís vos si va, si se frena, lo vuelvo a poner, ¿sí? Perfecto. Se frena un poco, Lea, pero se ve bien. Bien, este es el dato que nos da ese primer circuito coordinativo, ese primer bloque de trabajos, y acá vemos la sumatoria de las aceleraciones, que es 13, la sumatoria de las desaceleraciones, que es 10, ¿sí? La cantidad de caídas, que en realidad no tuvo en este circuito, por eso no está, y la cantidad de saltos totales, que fueron de 6. Obviamente pusimos un resumen de lo que fue el ejercicio, pero cuando vas a verificar, nos toma hasta falsas partidas, que vamos a ver que hay ahora en el próximo ejercicio de aceleración, y también te las tomas. Entonces, lo más importante de esto, de los datos que nos da y el análisis de los datos, es también cotejar muchas veces con la sesión y el video,
en qué momento, porque nos da el tiempo, en qué momento nosotros podemos ir a analizar dónde hizo una cierta intensidad y dónde no la hizo. Vamos a ver el próximo. Bien, esto es una progresión de caídas, donde acá van a ver también las aceleraciones y las desaceleraciones, ¿sí? Y acá ya empiezan las caídas. Las caídas, o sea, se trabajó en una bilateralidad perfecta con la misma cantidad de caídas. ¿Por qué nos da 15 caídas acá? Porque hubo una de las caídas en una de las pausas cambiando de ejercicio donde él se tira al piso como para acomodarse en una de las primeras que tenía que hacer desde el suelo. Eso lo toma como caída, porque ¿cómo trabaja el dispositivo? El dispositivo lo que hace para determinar que es una caída, lo entiende como una desaceleración brusca, ¿sí? Como un contacto y un choque brusco. Muchas veces lo que pasaba a veces en el rugby con estos dispositivos es que a veces algunos contactos muy fuertes entre jugadores hace unos años generaba esta situación de poder dar errores en cuanto a las caídas. Después con el giroscopio lo pudieron acomodar de alguna manera. En el caso del arquero, un contacto, si la dirección donde está yendo es hacia adelante y tiene un contacto con un delantero, no lo va a tomar como una caída, sino ahora por este sistema lo va a tomar como un contacto en sí y un freno. ¿Sí? Vamos a otro de los trabajos. Perfecto. Vemos esta frecuencia de pasos con las aceleraciones y las desaceleraciones, que tiene que ver también de la forma en la que desacelera. Si la desaceleración es muchas veces progresiva, no lo va a tomar como una desaceleración en sí, sino como un desplazamiento. Por eso acá tendría que haber el mismo número de aceleración y desaceleración, y eso también lo tenemos que analizar. Si la aceleración fue rápida y la desaceleración fue muy progresiva, quizá no lo tome como una desaceleración, sino como un desplazamiento en sí. La cantidad de caídas, porque hubo una de esas situaciones que no salió en el video porque lo fuimos cortando, en la cual tomó una pelota muy exigida y cayó, y la cantidad de saltos totales que fue perfecta porque fue esa cantidad que llevamos en los empujes a ir a buscar la pelota arriba. ¿Sí? Estos son los datos que vamos tomando desde cada una de las ejercitaciones. ¿Sí? Después todos esos números van a darnos el número total en la sesión, pero si nosotros queremos ir viendo si la intensidad de cada uno de los ejercicios o puntualmente de alguno es la que nosotros apuntamos para que lo tenga que hacer, porque ahí, como decía Ricardo la semana pasada, va a cambiar sustancialmente la tarea y el objetivo y el nivel de la tarea, es una de las cosas, la intensidad a la cual nosotros tenemos que tener muchísima atención. Vamos con una aceleración ahora. Muy bien, misma situación que la anterior, con la sumatoria de las aceleraciones y las desaceleraciones, ¿sí? Acá, fíjense que hubo una aceleración en menos respecto a la desaceleración, hubo un movimiento falso en alguna de las salidas. Bueno, ahí hubo una que se vio, hubo otra más brusca todavía, y a veces algunas las puede tomar o no, depende cuánto es el movimiento en sí, son muy sensibles igualmente. Y la cantidad de caídas, hubo una de las situaciones que no salió en el video, en la cual también lo engañaron en la salida y directamente cuando llegó a la pelota y se tiró porque había llegado mucho antes Emiliano, su compañero. Obviamente no hay ningún salto porque no hubo en esta actividad ningún tipo de salto. Vamos con una más.
Justo está bueno porque la semana pasada en uno de los trabajos de reposicionamiento mostré ese video. Acá tenemos los datos reales que nos dio SGPS sobre esta actividad, con 8 aceleraciones y 6 desaceleraciones, con 10 caídas en total, producto de sus atajadas. Y acá hay 2 saltos, ¿sí? La componente de salto, ¿cómo la divide en esta brújula que tiene? ¿Sí? Imagínense una diagonal donde hay una línea lateral y una línea hacia arriba. Según el vuelo, muchas veces, si el vuelo es alto, además de la desviación que tuvo arriba del travesaño, que eso lo puede tomar tranquilamente y lo toma como un salto, si la componente es demasiado elevada, lo puede llegar a tomar como un salto también, una desviación, por ejemplo, por encima del ángulo o por encima del travesaño. Todo tiene que ver con la dirección de esa componente de fuerza. Vamos con una más. No quiero que pierdan tiempo en... Bien, esta es una situación combinada, ¿sí? de centros con reposicionamientos y remates, donde acá se suma más el trabajo, es un trabajo bastante más intenso, con más aceleraciones. Acá estamos tomando las aceleraciones de las 3, tomamos, eso no lo aclaré yo, solamente las de media y alta intensidad, sino tomamos también las de baja, de banda 1, media y alta intensidad. Las desaceleraciones, las caídas totales y los saltos que tienen que ver con esto que les explicaba antes, si le va a buscar en puño, la desviación en puño, que no es una línea tan vertical, la tomará como un vuelo. Si es un poco más lateral y si es más hacia arriba, la tomará como un salto. Va a depender de la dirección hacia donde fue a buscar esa desviación, en el caso de que no sea una situación de juego aéreo, sino una prolongación o un rechazo de puños, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que fue este desglose de datos de un entrenamiento. Vamos a ver la comparación de datos de que nos dan estos dispositivos, ¿sí? Acá vamos a ver principalmente 3 microciclos, son 3 microciclos, 3 semanas de 5 entrenamientos, de 5 sesiones diarias. Al costado van a ver que está el objetivo de esa semana, en este fue de táctica específica. Acá el objetivo principal o primario fue de reactividad y acá el objetivo fue de situaciones y acciones de juego, ¿sí? Si ustedes van a ver, y esto es lo que hay que tratar de ver, de observar y buscar qué datos me pueden llegar a interesar, si vemos en el día 23, que es el jueves, y el 24, acá vamos a estar viendo, bueno, independientemente de la distancia, aquello que está por encima, ¿sí? Van a ver la cantidad de gestos explosivos, con las aceleraciones y las desaceleraciones, y van a ver que siendo un trabajo donde hubo muchos aspectos tácticos y trabajo con el equipo, los recorridos y las distancias fueron un poco más largas respecto a las otras semanas donde la distancia en los días previos al partido no fue tal, ¿sí? En el caso del objetivo de reactividad, van a ver que casi todo lo que tiene que ver con los gestos explosivos, las aceleraciones y las desaceleraciones están por encima de los valores promedios. Eso tiene que ver con que la semana, los objetivos de las sesiones de cada día, y fue puntualmente buscar alguna situación en la cual el arquero trabaje sobre la velocidad específica, sobre la reactividad, sobre trabajos intensos explosivos que él los llevó adelante como estaban pedidos dentro de las ejercitaciones, ¿sí? Y acá vamos a ver que esta semana, que fue una semana particular por el momento que venía el equipo y que necesitábamos llegar de la mejor manera al fin de semana, esto es de este año, del 2020, es de febrero, la carga la centramos principalmente en las 2 primeras sesiones, el martes y el miércoles. Entonces ustedes van a ver que los datos que nos da el dispositivo los primeros 2 días fueron datos por encima de la media y
bastante por encima de lo que fueron los otros 3 días. La componente psicológica, de rendimiento en general del equipo y de momento, que nos interesaba que llegue de la mejor manera al día del partido. De la mejor manera, ¿qué quiere decir? Sin tanta fatiga, preparados bien psicológicamente, generando tareas que los hagan sentir bien desde todo punto de vista y que bajemos un poco la carga, no solamente de la parte del arquero, sino a nivel colectivo, en los últimos 3 días previo a la competencia del día domingo. Entonces, por eso vamos a analizar que estos datos están bastante por debajo que los datos de estas anteriores semanas o los últimos 2 días de las otras 2 semanas que vemos anteriores. Vamos a ver el análisis de un partido oficial, ¿sí? De Superliga. Este es el reporte. Como hay un reporte de sesión diaria, tenemos un reporte de partido donde tenemos la distancia total. Le vuelvo a repetir, trabajando sobre Mariano y diciendo que es un arquero extremadamente eficiente, vamos a ver que los datos que nos dan otros arqueros que tenemos en el club, hasta en divisionales reservas o en sector juvenil, de distancias y de algunos gestos son superiores. Y esto tiene que ver no con que tiene quizás menos actividad en primera o no, que después podemos analizar eso porque también es real que en primera división hay menos actividad y menos acciones específicas en cuanto a los datos estadísticos de los que muchas veces tienen los chicos a nivel juvenil. Pero también hay una cuestión de esto que yo les decía, de la eficiencia en la cual maneja la energía y los desplazamientos y la fatiga un arquero que tiene mayor experiencia. Entonces también vemos la distancia total, vemos la distancia por encima, fíjense que fue muy poca la distancia por encima de 14,4 metros por segundo, metros por hora, metros por hora, perdón. La cantidad de esfuerzos explosivos fueron solamente 21 dentro de lo que es el partido, generalmente estamos muy por encima en lo que son las sesiones, se tiró 2 veces para la izquierda, 4 veces para la derecha, acá están incluidas todas, todas las de baja, las de media y las de alta, que están discriminadas acá abajo. Fíjense que de la izquierda se tiró una con una media intensidad y una con alta intensidad, me recuerdo hasta las acciones cuáles fueron, y recuerdo las dos veces que se tiró a la derecha de baja intensidad, que fue un centro atrás, un centro corto bastante lento, y otro remate bastante suave, que hizo un movimiento sin gran intensidad y las marca acá el dispositivo. Y 2 de alta intensidad también. Lo mismo, las aceleraciones totales, teniendo en cuenta también las de baja intensidad y las desaceleraciones totales. Este informe es el posterior al partido. Acá hay un dato que todavía yo no les hablé en todo este tiempo, que tiene que ver con el player load. El player load, y ahora hay uno que tiene que ver con el arquero, que es goalkeeper player load, en realidad es una especie de algoritmo de fórmula que combina todas las acciones que realiza el arquero, hay uno específico que realiza el deportista, y genera un número, ¿sí? Que ahora se los voy a mostrar. Ese número de alguna manera da la intensidad de lo que fue el entrenamiento, la sesión o el partido, ¿sí? Y generalmente, que acá lo ven, tot player load, ¿sí? Fíjense que el primer tiempo es 143, segundo tiempo 176, y el total fue de 319. Si vamos a una sesión de entrenamiento, andamos en valores bastante similares en esto, porque en realidad tiene en cuenta todas las componentes y las variables de movimiento que genera el deportista. Hay uno específico que tiene que ver con el arquero, que agrega además todo lo que tiene que ver con caídas, time to fit, que es el tiempo de reincorporación, y es una especie de player load específico, que en sí es algo muy similar a lo que vamos a ver después, que es el índice Foster, que podemos llevar adelante, ustedes lo pueden llevar, sin necesidad de tener un GPS, también pueden lograr un número para cuantificar el volumen y la carga del entrenamiento, ¿sí? Vamos a ver el promedio de competencia, o sea, lo que fueron los partidos del segundo semestre del 2019. Estos son los datos reales que dio el dispositivo de lo que sería en promedio la actividad de un arquero en un partido. En cuanto a distancia, 3,5 kilómetros de este arquero. Obviamente, como recién hablaba Sergio, todos somos iguales o similares pero distintos, o iguales pero distintos, porque en realidad cada uno tiene sus características, y esto se ve en cuanto a la actividad que generan también, porque acá no entran solamente cuestiones físicas, entran cuestiones técnicas, cuestiones tácticas y cuestiones psicológicas también.
Entonces, la distancia promedio, la velocidad máxima que logró promedio en partidos, que es de 22, obviamente siempre teniendo en cuenta que las distancias que tiene el arquero no son muy largas y por eso son generalmente aceleraciones y no picos de velocidad de sprint. La cantidad de saltos por partido promedio, que es de 6, por lo menos lo que dio en todos estos partidos. Mañana jugó todos los partidos el segundo semestre de 2019. La cantidad de caídas promedio, 4. O sea, yo me puedo analizar cuántas veces se tira mi arquero por partido y el promedio del segundo semestre de 2019, nuestro arquero se tiró 4 veces en el partido, promedio. ¿Sí? Después podemos ver las intensidades de los lados, más para un lado para el otro, no importa, pero la realidad es que se tuvo que tirar 4 veces por partido. ¿Sí? También pueden decir las que no se tiró, los que fueron goles no se tiró. Sí, está bien, las podemos sumar, el promedio podría ser un poquito más, pero no mucho más. Y son datos estadísticos que ustedes lo van a ver en primera división o en cualquier país donde estén, que la actividad del arquero muchas veces hoy se traduce en estos números, ¿sí? Y tanto ha crecido la actividad desde el juego con los pies y los desplazamientos, que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada de modelos de juego y cambios en el puesto. La cantidad de gestos explosivos, que es de promedio de 48, que incluye las aceleraciones y las desaceleraciones, siempre hablando de media y alta intensidad. Si sumaríamos las de baja intensidad, iríamos en un promedio aproximadamente de 75-80 gestos explosivos. ¿Sí? Y la cantidad de time to fit, de velocidad de desplazamiento, o veces que tuvo que reincorporarse, independientemente de las atajadas y demás, va a tener que ver con la cantidad de caídas que también el arquero obviamente tuvo para tener que volver a levantarse. Vamos a ver algunos datos comparativos de carga por puesto. ¿Sí? Esto es, acá van a ver lo que es un arquero, lo que es un defensor lateral y lo que es un volante interior, como para que vean algunos datos comparativos. En cuanto a la distancia, es el primer dato que ustedes van a ver. No sé si llega a verse bien ahí, Martín, los números, ¿se ven bien? Sí, sí, Lea. ¿Sí? Bien, Sí, sí. ustedes van a ver que la primera, obviamente que desde lo específico del puesto, la primera diferencia real que notamos tiene que ver con la distancia que recorren, tanto en entrenamiento como en partido. Acá estamos hablando de sesiones, ¿sí? En pretemporada. Y la diferencia solamente que tenemos es de un amistoso en el cual los jugadores jugaron 40 minutos solamente. O sea que esto habría que llevarlo a 90. En 40 minutos el defensor lateral recorrió 5 kilómetros 600. En 40 minutos el volante interior recorrió 6 kilómetros 20. Llevado a un partido estamos en los 12 kilómetros aproximadamente. ¿Sí? Pero no es tan importante quizás ese número en el caso del arquero, ni los jugadores lo mismo, sino en cómo segmentamos esa distancia en cuanto a las intensidades. En cuanto a las aceleraciones y desaceleraciones, vamos a notar que hay cierta equidad entre los gestos explosivos que realiza un jugador de campo de distintos roles, obviamente con sus diferencias respecto a un arquero. No hay tanta diferencia en cuanto a los gestos explosivos que un arquero hace desde su entrenamiento neuromuscular a aquel que hace que tiene, obviamente, seguramente un poco más de trabajo metabólico, según, lógicamente, la metodología de cada cuerpo técnico, pero que también tiene aceleraciones y desaceleraciones y continuos cambios de dirección, ¿sí? Acá vemos una paridad bastante interesante en cuanto a la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones de gestos explosivos. Obviamente que el arquero se tira y el jugador no. Y sí vemos una cantidad importante en cuanto a lo que tiene que ver con saltos, ¿sí? Pero si van a ver, va a depender seguramente del rol, si el jugador está más cerca de los saltos del arquero o no, del puesto que ocupa en campo. Lógico que el arquero tiene un porcentaje de salto mucho mayor en la semana y acá, bueno, están discriminados la cantidad de saltos que tuvo por sesión, ¿sí? Siempre hablando de saltos, estamos hablando de saltos de media y de alta intensidad, que son los que están por encima de 20 centímetros. Todos los saltos que les mostré son aquellos que están por encima de 20 centímetros. Nosotros tenemos 3 bandas, que ahora las vamos a ver, que son de 0 a 20, de 20 a 40, más de 40. Vamos a ver una comparativa de cargas por puesto en la semana competitiva. Es lo mismo que le mostré anterior en la pretemporada, vamos a tener la misma comparativa y los datos son muy similares. Es más, el arquero sostiene una intensidad también desde los gestos explosivos
importante y mayor muchas veces durante la competencia y las sesiones y los microciclos de competencia respecto al jugador de campo en algunos gestos, ¿sí? Tendrá que ver seguramente con el método quizá un poco más neuro de entrenamiento del arquero. Acá vemos la diferencia en competencia, ¿sí? Lo que pusimos es simplemente para que ustedes vean cómo podemos comparar algunos datos y a qué le podemos dar importancia, pero a otros no podemos tener los mismos datos, porque en el caso del jugador de campo, los profes, que seguramente habrá muchos acá, toman muchísimos datos de la competencia como para llevarlos a los porcentajes de carga que tienen que llevar adelante. Piensen que dijimos, por empezar por algo simple que es la distancia, un jugador de campo recorre aproximadamente entre 10 y 12, fíjense que acá están los datos del defensor lateral y del volante interior que recorre más, se recorre siempre por encima de 12 este volante interior y este lateral recorrió apenas más de 10 kilómetros por cada partido. El arquero está recorriendo un promedio de 3 kilómetros a la semana, el arquero en la semana recorre una distancia bastante similar a la de la competencia, mientras que los jugadores no podríamos llevar nunca a un entrenamiento que recorra la misma distancia o un 80-90% de lo que recorre en partido, porque si no fundiríamos a los jugadores. Esto ya es una cuestión de los profes, nosotros nos interesa obviamente la parte del arquero, pero era para demostrar de alguna manera qué datos podemos tomar como toman en cuanto a los jugadores de campo y qué otros datos en función de la competencia para nosotros no son tan determinantes en nuestra planificación diaria y semanal, ¿sí? Acá es lo mismo con una comparativa, se lo paso rápido para que no se aburran, rápida de lo mismo que teníamos en el anterior gráfico, pero simplemente de los partidos de este 2020 hasta que se cortó con este tema que estamos pasando todos del coronavirus. Y acá los 3 microciclos, vamos a ver la comparativa de los 3 microciclos que mostramos antes, ¿sí? De 5 entrenamientos, que esto llegado el caso después lo pueden analizar, habría que analizar, ver uno por uno, pero bueno, hay datos significativos que tienen que ver con la cantidad de saltos y el player. Fíjense que acá, ustedes, el total player, que es la tercera columna que van a ver, en el caso de los jugadores, el player load es bastante más elevado que en el caso del arquero. ¿Por qué? Porque este número tiene mucha incidencia también con la distancia recorrida. Por eso ahora hay un número que tiene más que ver con gestos específicos del arquero. El player load promedio de un arquero está por debajo del de un jugador, principalmente porque la distancia que recorre por sesión es menor que la de un jugador, ¿sí? Que no es menor a la que él hace en competencia, sino que es muy similar a la que hace en competencia, pero la del jugador es la mitad de lo que recorre aproximadamente en partido o menos. Pero player load, el algoritmo, y tiene mucho que ver la distancia que recorre, ese player load da bastante más. No quiere decir que el jugador de campo se entrene el doble que lo que se entrenó el arquero, si ese player load nos da el doble de lo que fue el arquero, sino que son situaciones distintas las cuales nosotros tenemos que analizar y por eso aparece este nuevo término que tiene en cuenta otras cuestiones específicas, ¿sí? Volante interior, fíjense el volante interior, bueno, en este caso es un volante interior que corre muchísimo, que tiene un gran despliegue y todos los números que están en rojo son los que están por encima de la media de todos los puestos, ¿sí? Acá fíjense el defensor lateral, el volante interior y en el caso del arquero lo que estaba por encima de su media. Bien, y acá, como para culminar el tema de los dispositivos, ¿sí? Y pasar a la otra parte que seguramente va a ser más interesante para todos y es cortita, los parámetros de banda. ¿Qué es lo importante? Cuando yo me manejo con un dispositivo que me da datos, tengo que saber de qué manera meterme dentro del dispositivo y saber cómo están discriminadas las bandas. En el caso de los saltos, la banda 1, la banda de baja intensidad, incluye todos los saltos que están de 0 a 20. La banda de media del 20 a 40 y la banda de alta, todos los que son de más de 40. Porque yo de alguna manera, algunos entrenadores me preguntaban, no, porque salta en banda 1, porque aceleró en banda 5, 4. En realidad bandas hay muchísimas, podemos tener hasta 10 bandas. Lo importante es que nosotros clasifiquemos la cantidad de bandas y seteemos en función de lo que nosotros entendemos que desde lo específico lo podemos encuadrar en una intensidad baja, en una intensidad media y una intensidad alta. Todo eso es modificable. En el caso de las caídas, tiene que ver con la velocidad del desplazamiento,
¿sí? Y de 0 a 5 metros por segundo el desplazamiento del gesto, que va a ser todo el desplazamiento en sí del bloque del arquero, va a ser puesto en la banda de baja intensidad, de 5 a 8 en media intensidad y de 8 a 10 en alta intensidad. Una de las cosas fundamentales para poder cotejar si estos datos son coherentes con lo que nosotros estamos viendo y con lo que nosotros interpretamos. Una de las primeras cosas que hace muchos años cuando empezamos a trabajar con GPS y con esta empresa, nosotros hicimos fue cotejar con un video lo que nosotros estábamos haciendo y ver si lo que nosotros entendíamos como intensidad estaba dentro de lo que el parámetro que estaba seteado de fábrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá para uno, o un nivel, o un arquero puede haber una intensidad y para otro puede haber otra, tendrá que ver con el nivel, y para mí como entrenador, desde mi visión, una baja intensidad llega hasta un momento, una media intensidad va entre estas dos variables y una máxima intensidad tiene que ser hecha a partir de esto. Entonces, es fundamental e importante que nosotros podamos desarrollar estas bandas a través de cotejar con un video y con el gesto en tiempo real de lo que nos va dando el dispositivo, ¿sí? En cuanto a las aceleraciones, lo mismo, de 0,7 a 1,7 metros sobre segundo cuadrado está todo lo que es bajo. Ustedes fíjense que nosotros las aceleraciones las tomábamos a partir de 1,7 metros sobre segundo cuadrado, justamente porque tomábamos lo que son aceleraciones de una media intensidad y de ahí hacia arriba, ¿sí? Para el arquero es difícil llegar a ciertos niveles de aceleración y sobre todo de velocidad de sprint. Y en el caso de la velocidad, acá obviamente está puesto la de baja intensidad, todo lo que es menor a 14,4 kilómetros por hora, y tenemos dividido la alta intensidad en 3 zonas, ¿sí? Que va de 14,4 a 19,8, 19,8 a 24,9 kilómetros por hora y mayor a 24,9, que es muy poco los casos donde el arquero, salvo estas distancias más largas que le permite llegar a sprint, puede llegar a tener. Por eso termina siendo las 2 primeras zonas las que nosotros tomamos en cuenta en el caso de la velocidad en el arquero, ¿sí? Las reincorporaciones, que es algo que yo le decía que estamos trabajando tanto en el último tiempo, tiene que ver con la velocidad en la que se reincorpora el arquero. Y está bueno como para ver la intensidad de ese gesto, este nuevo dato que nos da el dispositivo, ¿sí? Y lo tenemos dividido en tiempo, que quiere decir de 0 a 1 segundo es lo más rápido, todo lo que entre hasta 1 segundo, de 1 segundo a 1 segundo y medio está en lo medio, y si tarda más de 1 segundo y medio en reincorporarse y volver a ese reequilibrio, lo entendemos con una baja intensidad. Dentro de estos dispositivos, ustedes tienen una infinidad, porque el dispositivo segmentar en tiempo la previa a tirarse, el momento de tirarse, cuándo me tiro, la previa a levantarme, el posterior a levantarme, el durante de levantarme, o sea, todos esos datos que son infinitos, en realidad son muchísimos datos, como hablábamos en estos días, que lo más importante es saber qué es lo que va a ser valorable para que tengamos en cuenta y que va a ser productivo para que nosotros podamos después analizar la carga de entrenamiento real y analizar el gesto del arquero en qué tipo de intensidad fue. Lo más importante es saber nosotros qué datos vamos a manejar como para poder llevar adelante nuestra metodología, ¿sí? Bien. Eso con lo que tiene que ver con Martín. No sé si hay alguna pregunta sobre GPS antes de pasar a carga interna. Si no, lo de carga interna es muy corto y podemos hacer preguntas después, como vos quieras. Mira, por el momento nada, o sea, hubo alguna en el principio, pero tú la fuiste respondiendo a medida que iba pasando la presentación. Bien, excelente. ¿Se ve bien, no? Sí. Sí, se ve perfecto. Buenísimo, bueno. Ahora, yo me pregunto, todo esto es muy lindo, ¿no? Decimos, es bárbaro el GPS, tengo la posibilidad, tengo el club de tenerlo, perfecto. Bueno, nosotros también no lo tuvimos y hay en algunos momentos donde y en juveniles no lo tenemos disponible para todos. En el centro de entrenamiento por ahí lo hemos usado en algún momento, pero tampoco lo tenemos disponible para todos. Pero hay otras formas de nosotros poder cuantificar, sin tener un dispositivo GPS, estas cargas de entrenamiento, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar de la percepción subjetiva del esfuerzo. En realidad, ¿qué es la percepción subjetiva del esfuerzo? Que hoy es muy común y creo que la mayoría la debe utilizar. Es la sensación de intensidad del ejercicio y grado de cansancio que tiene un deportista, ¿sí? O sea, cómo sintió el trabajo. Ahora, en este caso, ¿en qué momento la vamos a consultar? Si ustedes consultan
le preguntan a un deportista, vamos a hablar de arqueros directamente, un arquero, ni bien terminó el entrenamiento, que esto lo podemos hacer también después de cada ejercicio, pero en realidad perdemos un poco de objetividad en esto. Si le preguntan a un deportista, ni bien terminó, al arquero, ni bien terminó el entrenamiento, ¿cuánto se siente cansado? Y ahora le vamos a mostrar la tabla que se utiliza, que la deben conocer ustedes también, va a estar condicionado de la fatiga del último ejercicio, de lo último que hizo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tuvimos una sesión de entrenamiento que nos pasa a muchos de nosotros, donde entrenamos el arquero, tenemos los primeros 30 minutos con el arquero, hay trabajos de intensidad, trabajos coordinativos, el que tenga que haber. Después el arquero en esta rotación que tenemos hace un trabajo con el equipo y dentro de ese trabajo táctico del equipo tiene menos intensidad. Al entrenamiento, por más que nuestro primer bloque de entrenamiento fue muy fuerte y de alta intensidad y de mucha carga, después de 30, 40 minutos de entrenar junto con el equipo, que es otro de los datos que muchas veces el GPS ahí nos da, esos datos que nosotros no podemos cuantificar, es verdad, pero el arquero va a decir, no, la verdad que estoy bien, claro, porque viene de estar 30 minutos con el equipo, donde se movió poco, donde no le llegaba, donde fue un trabajo superar y bajó toda esta intensidad nosotros. Ahora, ¿es el esfuerzo real que él tuvo, es la carga real que tuvo, o es solo que está condicionado por lo último que hizo? Al revés pasaría lo otro. Si tuvo un entrenamiento bastante light, pero el último ejercicio fue un intermitente neuromuscular que le hicimos al arquero, intensísimo, va a sentir un cansancio agobiante. Entonces, perdemos un poco de realidad en ese dato que nos está dando. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente tratamos de que pasen 30 minutos por lo menos. Muchas veces lo que hacemos nosotros es que nos lo digan después de la ducha, porque ahí baja un poco toda una cuestión fisiológica y ahí puede tener una sensación mejor. Y sobre todo, una cosa importante es que tratemos de que entre ellos no se escuchen. ¿Por qué? Porque ahora esta tabla que vamos a mostrar, lo que sucede es que hay muchos arqueros que empiezan a escuchar lo que dicen los demás. Entonces, si él dijo 6, el otro dijo 6, sí, yo no puedo decir 4, porque si digo 4, va a suceder que el entrenador puede pensar que no di el máximo que podía dar, o que no hice lo que tenía que hacer, o que, no sé, entonces digo 6. O digo 5, me acerco un poquito más a lo que dicen mis compañeros. Entonces, lo ideal sería que esta percepción subjetiva del esfuerzo nosotros la tomemos de manera individual, sin que haya contacto entre ellos, ni que entre ellos se charle o se sepa qué número están poniendo. Ahora, hay que hacer una especie de educación sobre esto. ¿Y a través de qué la tomamos? Una de las escalas con las cuales se toma la percepción, que la percepción es un poco más amplia, después se le voy a mostrar al final, es la escala de Borg. La escala de Borg mide justamente la sensación del esfuerzo, que obviamente que hay que tratar de acompañarla con un adiestramiento de esta escala, y tenemos que tener en cuenta otros datos y un poco de sentido común. Esta escala es muy sencilla, nosotros utilizamos estas dos, una que es un poco más infantil, con más graficada, donde se va del 0 al 10 en cuanto al cansancio, al esfuerzo, cuánto le costó el entrenamiento al arquero, ¿no? Entonces vamos de un reposo total a un esfuerzo muy suave, muy ligero, un esfuerzo moderado. Fíjense que hay dos terminologías distintas, hay muchísimas de este tipo de escala y se han modificado muchísimas, y nosotros también hemos modificado en función de esto para tratar de acercarnos más al entendimiento de nuestros arqueros según la edad y quiénes son. Hasta el 10, que es el máximo, el extremo. Esta es una escala de percepción del esfuerzo un poco más compleja, donde acaba del 4 al 10, tomamos las primeras 3 como que directamente no hay prácticamente cansancio, ¿sí? No lo tomamos en cuenta. Y acá, bueno, está metida una zona de entreno, está la definición como para que se pueda entender un poco más algún dato más el arquero. Podemos tener algunos datos de frecuencia cardíaca, no es el caso en esto, y esto tiene más que ver con en cuánto podría llegar a aguantar entre un ejercicio y otro. ¿Sí? Esto lo podemos tomar, es una escala de percepción entre una ejercitación y otra. La que nosotros vamos a tomar principalmente después del entrenamiento es esta escala de esfuerzo de Borg, que diseñó este señor Borg como para que tengamos cuantificado de alguna manera cuánto fue el esfuerzo de entrenamiento. En este caso a nosotros nos interesa de los arqueros. Ahora, ¿cómo relacionamos este
esta percepción subjetiva del esfuerzo con el volumen de carga, con el volumen de carga de los entrenamientos. Bueno, y ahí es donde aparece el índice Foster. Para nosotros es un índice Foster modificado. En realidad el índice Foster nace del cálculo entre la percepción subjetiva del esfuerzo y la duración de la sesión de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que si la percepción subjetiva del esfuerzo fue 7 para un arquero y la duración del entrenamiento fue 90, el índice Foster modificado, este que tenemos nosotros, nos va a dar un número de 630. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero yo tengo 4 arqueros, ¿cómo hago? Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos en cuenta en estos casos, nos pasa con cada una de las divisiones de fútbol juvenil que tiene entre 4 y 6 arqueros, que generamos un promedio de PS. Nosotros, cuando planificamos la sesión, además de planificar todo lo que es la sesión que les había mostrado, que ahora les voy a mostrar al final, también planificamos el PSE promedio planificado. ¿Qué quiere decir? Que entendemos que la intensidad de esa sesión tiene que ser un promedio de 7. O sea, los arqueros tienen que tratar de estar, si realizan el trabajo completo, la mayor parte del trabajo y con la intensidad que nosotros le pedimos, tienen que tratar de estar en 7, sería lo más normal de lo que ellos desarrollaron. Tomamos la percepción de todos, posterior, generalmente los entrenadores lo hacen mandándole un WhatsApp por privado a la hora cuando se van del club, y uno dio 6, el otro dio 8, el otro dio 7, el otro dio 7, bueno, tomamos ese número promedio y ese número lo tomamos promedio, lo tomamos como el PSE de la sesión, de todos los arqueros. Y a partir de ahí generamos este índice Foster con lo que fue la duración de la sesión. La duración de la sesión la tomamos en todo, no tomamos solamente lo que tiene que ver con nuestro trabajo específico, porque nosotros tenemos que tener en cuenta nuestro trabajo junto con el arquero, más el trabajo que hizo con el equipo, más las tareas colectivas, más las tareas de fuerza, tareas preventivas, tiene que ver con todo la fatiga que generan los arqueros. De ahí podemos nosotros tener un dato real de lo que fue, real, dentro de las herramientas que nos puede dar esta percepción subjetiva, lo más cercano posible a tener una herramienta que nos diga cuál fue el cansancio global que tuvo el arquero en esa sesión de entrenamiento total. Ahora, una cosa importantísima también a tener en cuenta, y si volvemos a la primera diapositiva, yo les dije que nosotros podemos, con todo este monitoreo de cargas, podemos tener en cuenta la planificación y los objetivos, la modificación en cuanto a la planificación, ¿sí? La prevención de lesiones justamente y todo lo que tiene que ver con la recuperación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer, justamente, una buena recuperación, una calidad en la recuperación, va a potenciar las cualidades de nuestros arqueros y obviamente va a evitar lesiones. Entonces es importantísimo identificar los niveles de recuperación de los chicos y de los profesionales, para después poder llevar ese índice de recuperación que nosotros tuvimos, llevarlo a ver si debemos modificar esta planificación que tenemos en nuestro método, pero que dijimos que debe ser flexible, y modificar algo en función de cómo está asimilando la carga de entrenamiento, cómo llega el arquero y cómo debemos potenciarlo. Habría que diferenciar entre la fatiga adecuada y la fatiga inadecuada, que son dos cosas distintas, ¿sí? Que también hay mucha bibliografía sobre esto, porque no es que el arquero, los chicos en un proceso de entrenamiento no deben estar cansados, hay que ver cuándo la fatiga es adecuada y cuándo es inadecuada, pero si logramos identificar esto y que ellos también puedan identificar la calidad de su nivel de recuperación, lo que asegurarnos es una correcta asimilación de la carga del entrenamiento. Entonces, ¿qué dato tenemos? El TQR. ¿Sí? El TQR, que es el Total Quality Recovery, yo no hablo inglés como muchos de ustedes lo hacen perfectamente, es la calidad de la recuperación. En realidad, también es una percepción subjetiva también, porque es de ellos, en cuanto a cómo fue su recuperación. Y esto, igual que el PS, el TQR, es bastante complejo si vamos a ver bibliografía, porque habría que tener en cuenta no solamente su percepción de cansancio y de recuperación, sino otras cuestiones que tienen que ver con la alimentación, el descanso. Hay un puntaje que va de 0 a 20. Pero vuelvo a decirles lo que les dije hace unos minutos. Nosotros tenemos que tratar de lograr que estos datos sean válidos, simples y que nos ayuden a poder mejorar lo que nosotros planteamos en cada día de entrenamiento en cuanto a lo que hacemos con nuestros arqueros, en cuanto a la planificación que llevamos y en cuanto a la carga y la intensidad que queremos llevar adelante es la adecuada.
Entonces, ¿en qué momento le consultamos este TQR? Bueno, lo consultamos en la llegada del predio de entrenamiento. ¿Por qué? Porque previo, una hora antes de entender, de realizar el entrenamiento, tenemos que tratar de entender cuál fue la recuperación que tuvieron del trabajo del día anterior. Además que si hablamos de recuperaciones, ustedes sabrán que hay cuestiones fisiológicas de ácido láctico, de toxicidad en sangre y demás, que se ven generalmente entre las 36 y las 48 horas posterior a una tarea intensa. En el caso del arquero, en el partido, igual que cualquier otro deportista, quizá el día posterior puede entrenar, puede utilizarlo como fase de recuperación para eliminar toxinas y limpiar todo lo que es lo que tiene que ver de ácido láctico en sangre, principalmente, y el segundo día va a ser el más delicado. Entonces, muchas veces vamos a notar que el arquero, por ejemplo, en el caso de la competencia, que entra mucho desde lo psicológico también, vamos a ver que tiene un TQR el día posterior al partido que no es tan elevado como sí lo es el segundo día después del partido, y tiene que ver con estas cuestiones fisiológicas. Por eso es importante que nosotros este TQR lo tengamos en cuenta cuando el arquero llega, y que tengamos la capacidad y de poder, y digo la humildad también, de poder ir modificando lo que vamos a desarrollar con ellos en función de qué índice de recuperación ellos tuvieron. Entonces, ustedes van a decir, pero voy a cambiar un entrenamiento por lo que me diga el arquero. No, lo vamos a tener en cuenta. Quizás, si es necesario, podemos llegar a utilizar algún tipo de modificación en la intensidad y en los volúmenes de lo que vamos a trabajar ese día, o tenerlo en cuenta en función de cuánto se extiende el entrenamiento y cómo va reaccionando nuestro arquero. Y lo hicimos, es una percepción subjetiva de la recuperación, también modificado por nosotros, ¿sí? Donde es al revés de lo que es el PSE. O sea, si estoy muy cansado, extenuado, agotado, vengo del día anterior, no pude recuperarme, estoy entre 1 y 2, lo mismo, voy aumentando y llegando hasta 10. Siempre de 0 a 10, igual que decíamos con el PSE 0 es totalmente recuperado y 10 es la máxima exigencia, acá es al revés, ¿sí? Y tengo que ver cuánto estoy recuperado como para poder realizar la nueva sesión a la cual el arquero se va a tener que someter, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Nosotros es un número que también vamos a tener, lo mismo lo podemos utilizar como hacemos con la percepción subjetiva del esfuerzo. Si tenemos varios arqueros, generamos un número promedio, un TQR promedio, y eso también lo podemos tener en cuenta y obviamente lo vamos a ir dejando asentado. En el caso nuestro lo hacemos en cada sesión, donde va a haber un TQR promedio, va a haber una percepción subjetiva del esfuerzo promedio posterior al entrenamiento, que va a ir completada y que con el pasar de los días muchas veces nosotros vamos a verificar ciertos comportamientos y ciertas cuestiones de cansancio en nuestros arqueros que quizás estén relacionados con esto que vamos monitoreando, ¿sí? Esto es una escala de percepción de Borg mucho más extendida, ¿sí? Contra una escala de TQR, donde principalmente se hacen hasta 20 puntos porque entran otras cuestiones, pero nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es un sistema y una forma que sea simple para que ellos nos puedan transmitir cuál es su nivel de exigencia y cuál es su nivel de recuperación, ¿sí? Acá está la planilla que yo les decía, que tiene que ver con la sesión, donde no sé si ustedes logran ver, está el objetivo semanal, objetivos principales y secundarios. Esto es de este año de enero. Está la descripción de las tareas específicas. Esto tiene que ver con la planificación específica. Y acá van a ver que va un número que es el TQR promedio, la percepción subjetiva del esfuerzo que yo entiendo que ellos tienen que tener en función de lo que hacen conmigo y lo que está planificado con el equipo, el promedio de lo que me dan posterior, ¿sí? Finalizado el entrenamiento, cuando me dan el promedio entre todos los arqueros, el Foster, que es ese número que yo les expliqué que hago, y el Player Load, que esto es lo que me da el GPS, ¿sí? Todo esto es una carga interna, lo que les mostré, y todo esto es la carga externa que me da el GPS, en este caso Mariano y Emiliano, porque esa semana estábamos evaluando a ellos dos con los dispositivos principalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me sirve? Bueno, el monitoreo del entrenamiento obviamente nos permite cuantificar el volumen del entrenamiento específico, que sumado con el entrenamiento del equipo, que ese muchas veces nosotros no lo podemos cuantificar y no lo vemos, sobre todo si tenemos arqueros en rotación, y así podemos verificar si se cumplen los objetivos de
el trabajo realizado por los arqueros que entrenamos. Y vuelvo a repetir lo de la semana pasada, que lo pongo en cada charla que termino. Yo creo que todo esto tiene que ver con este análisis que hablamos al principio de la charla con Ale y con los demás, que los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Pongo una foto porque la verdad que nosotros somos esto, podría poner un montón de arqueros más que podrían estar ahí, esta es la que tenía el otro día en la charla, por eso puse la misma para terminar la charla lo más rápido posible. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo, para mí es un placer, como le dije a Martín, y felicitarlo de nuevo a él, a Ale y a todos los demás. Espero haber sido claro y es siempre, como lo dijimos la semana pasada, es una forma de trabajo, es una manera, no es ni la verdad absoluta ni la única para hacer las cosas, hay miles de formas de hacerlas bien. Y bueno, y me gustaría la devolución sincera de todos porque es lo que a nosotros nos hace crecer y las críticas también. Así que muchísimas gracias, Martín, y a todos. Lea, nada, primero felicitarte por la tremenda exposición.